Página 31. Pragmatismo, William James, 1907. Un nuevo nombre para viejas formas de pensar. Pragmatismo. A la memoria de John Stuart Mill, de quien primero aprendí la amplitud pragmática de miras y al que me imagino como nuestro líder si viviera hoy. Conferencia 1. El dilema actual de la filosofía. En el prefacio a esa admirable colección de ensayos titulada Heretics, Mr. Chesterton escribe lo siguiente: hay personas entre las que yo me cuento para las que lo más práctico e importante de un hombre es su punto de vista sobre el universo. Pensamos que a una patrona le importa saber lo que gana un huésped antes de aceptarlo, pero que todavía le importa más conocer su filosofía. Pensamos que, antes de luchar, a un general le importa saber el número de tropas del enemigo, pero que todavía le importa más conocer la filosofía de ese enemigo. Pensamos que la cuestión no es si la teoría del cosmos afecta a esos asuntos, sino si, a la larga, hay otra cosa que les afecte. Nota 1. A este respecto, pienso igual que Chesterton. Estoy seguro que todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, tienen su filosofía y que lo más importante e interesante de ustedes es la manera en la que su filosofía determina la perspectiva que tienen en sus diversos mundos. Ustedes piensan lo mismo de mí. Y sin embargo, he de confesar que me asalta cierto temor ante la audacia de la empresa que voy a acometer. Porque esa filosofía que es tan importante para cada uno de nosotros no es una cuestión técnica, sino nuestro sentimiento, más o menos inarticulado, de lo que auténtica y profundamente significa la vida. Solo se obtiene parcialmente de los libros, es nuestro modo individual de percibir y sentir todo el empuje y la energía del cosmos. No tengo por qué suponer que ustedes sean estudiosos del cosmos en sentido académico, pero sin embargo, desearía interesarles por una filosofía que en no poca medida ha de plantearse técnicamente. Deseo inspirarles simpatía por una tendencia contemporánea en la que yo creo profundamente, y aunque ustedes no sean estudiosos, voy a tener que hablar como un profesor. Cualquiera que sea el universo en el que cree un profesor, siempre debe ser un universo que se preste a una larga disquisición. Un universo definible en 2 frases es algo que carece de utilidad para el intelecto de un profesor. ¿Cómo se va a poner fe en algo tan gratuito? He escuchado en este mismo local a amigos y colegas que intentaron divulgar la filosofía, pero que enseguida se pusieron áridos y técnicos, y cuyos resultados solo fueron parcialmente alentadores. Así que mi empresa es bastante atrevida. El propio fundador del pragmatismo impartió recientemente otro curso de conferencias en el Instituto Lowell, también con el pragmatismo como título. ¡Qué destellos brillantes en medio de tan oscuras tinieblas! Imagino que ninguno de nosotros comprendió todo lo que dijo, y a pesar de ello, aquí estoy yo, corriendo una aventura semejante. Nota 2. Me arriesgo a ello porque esas mismas conferencias tuvieron mucho tirón, atrajeron una buena cantidad de público. Tenemos que confesar que oír hablar de cosas profundas produce una verdadera fascinación, aunque no sean comprendidas ni por nosotros, ni por quienes las discuten. Llegamos a estremecernos de asombro, sentimos la presencia de algo desbordante. Si en cualquier sala de fumadores se entabla una discusión sobre la libre voluntad, la omnisciencia de Dios, o sobre el bien y el mal, se verá como todo el mundo arrima la oreja. Las conclusiones de la filosofía nos conciernen vitalmente a todos, y hasta sus más extraños razonamientos halagan nuestro sentido de la sutileza y del ingenio. Como creo devotamente en la filosofía, y como también creo que una nueva alborada apunta ante los filósofos, me siento impelido, per fas aut nefas, a intentar transmitirles algunos datos de la situación. La filosofía constituye, al mismo tiempo, la más sublime y la más trivial de las indagaciones humanas.
ahonda en los más pequeños resquicios, pero también abre las perspectivas más amplias. No da de comer, se suele decir, pero puede inspirar valor a nuestras almas. Y aunque sus modos de expresión, sus dudas y cuestionamientos, sus sutilezas y su dialéctica, repugnen tan a menudo a la gente común, ninguno de nosotros podríamos apañárnoslas sin los lejanos e intermitentes destellos de luz que arroja sobre los horizontes del mundo. Estos alumbramientos, al menos, y los efectos de contraste entre oscuridad y misterio que les acompañan, dotan a cuanto dice la filosofía de un interés mucho más que profesional. En gran medida, la historia de la filosofía es un choque entre temperamentos humanos. Aunque esta observación pueda parecer inadecuada a algunos de mis colegas, he de tomar en cuenta ese embate y explicar con él no pocas de las divergencias entre los filósofos. Lo cierto es que, cualquiera que sea el temperamento del filósofo profesional, siempre que filosofa intenta enterrar su temperamento. Como el temperamento no es la razón convencionalmente reconocida, el filósofo solo esgrime razones impersonales para sus argumentos. Sin embargo, su temperamento le da una disposición más fuerte que cualquiera de sus premisas más objetivas. Hace que la evidencia pese para él en un sentido u otro, y favorece una visión del universo más sentimental o más dura de corazón, igual que lo haría cualquier hecho o un principio. El filósofo confía en su temperamento. Como desea un universo que se acomode a ese temperamento, cree en aquella representación del universo que se le acomode. Siente que las personas de temperamento opuesto no están en sintonía con el carácter del mundo y, en el fondo de su corazón, cree que son incompetentes y que realmente no viven la filosofía, aunque puedan superarle en habilidad dialéctica. Sin embargo, en el foro de debate no puede reivindicar un juicio o autoridad superior apoyándose en el desnudo fundamento de su temperamento. Así es como surge toda esa insinceridad en nuestras discusiones filosóficas, nunca se menciona la más poderosa de todas nuestras premisas. Pues bien, estoy seguro de que contribuiría a una mayor claridad que en estas conferencias rompiéramos esta regla, y expresáramos esa premisa, y en consecuencia, me tomo la libertad de hacerlo. Por supuesto, estoy pensando en los hombres realmente destacados, hombres de una radical idiosincrasia, que imprimieron su sello y su genio a la filosofía, y que figuran como tales en su historia. Platón, Locke, Hegel, Spencer son ese tipo de pensadores temperamentales. La mayoría de nosotros, por supuesto, no tiene un temperamento intelectual definido, somos una mezcla de ingredientes opuestos, cada uno de ellos en proporción moderada. No conocemos bien nuestras propias preferencias en materias abstractas, a algunos se nos disuade fácilmente de ellas y acabamos siguiendo la moda o planteándonos las creencias del filósofo que más nos impresiona a nuestro alrededor, sea el que sea. Pero lo que hasta ahora ha contado en la filosofía es que un hombre vea las cosas, que las vea claras a su propia manera y que no le satisfaga ninguna otra forma opuesta de verlas. Creo que no hay razón alguna para suponer que la enérgica visión temperamental no deba seguir contando en la historia de las creencias humanas. Digo todo esto pensando en una diferencia de temperamento que ha pesado en literatura, en arte, en política, en los modales sociales, y también en la filosofía. En modales sociales, tenemos rígidos formalistas y gente liberal y flexible. En política, autoritarios y anarquistas. En literatura, puristas, o academicistas, y realistas. En arte, clásicos y románticos. Estas diferencias nos resultan familiares. Pues bien, en filosofía se expresa un contraste similar con los términos racionalista y empirista. Empirista significa amante de los hechos en toda su cruda variedad. Racionalista significa devoto a principios abstractos y eternos. Nadie puede vivir ni una hora sin ambas cosas, hechos y principios, así que la diferencia es más bien cuestión de énfasis.
Sin embargo, suscita las antipatías más mordaces entre aquellos que hacen hincapié en cada lado de la oposición y resulta extraordinariamente útil expresar el contraste entre las maneras en las que los hombres consideran su universo hablando de temperamento empirista y de temperamento racionalista. Estos términos vuelven simple y nítido el contraste. Más simple y nítido que el que existe entre los hombres de quienes se predican esos términos, porque en la naturaleza humana es posible toda clase de permutaciones y combinaciones. Si ahora procedo a definir más exactamente en qué pienso cuando hablo de racionalistas y empiristas, añadiendo a cada uno de esos rótulos algunas características secundarias, les ruego que consideren mi conducta un poco arbitraria. Seleccionaré tipos de combinación que la naturaleza ofrece con mucha frecuencia, pero en absoluto de modo uniforme, y los elegiré solamente por la utilidad que puedan prestar a mi propósito ulterior de caracterizar el pragmatismo. Históricamente, los términos intelectualismo y sensacionalismo se han usado como sinónimos de racionalismo y empirismo. Muy frecuentemente, la naturaleza parece combinar con el intelectualismo cierta inclinación idealista y optimista. Por su parte, los empiristas suelen ser materialistas y su optimismo tiende a ser marcadamente vacilante y condicional. El racionalismo siempre es monista. Parte de algo total y universal y le da mucha importancia a la unidad de las cosas. Los empiristas arrancan de las partes y se toman el todo como una colección, por eso no les parece mal llamarse pluralistas. Corrientemente, el racionalista se considera a sí mismo más religioso que el empirista, pero habría mucho que decir sobre este asunto y ahora solo me limito a mencionarlo. Es verdad cuando el individuo racionalista es lo que se llama un hombre de sentimientos, y cuando el individuo empirista se enorgullece de ser alguien con la cabeza fría. En ese caso, el racionalista normalmente también estará a favor de lo que se llama libre voluntad o albedrío, y el empirista irá de fatalista uso los términos en su sentido más corriente. Finalmente, el racionalista será de temperamento dogmático en sus afirmaciones, mientras que el empirista puede mostrarse más escéptico y abierto a la discusión. Voy a separar los rasgos de uno y otro en dos columnas. Creo que se reconocerán más prácticamente los dos tipos de talante mental si encabezo cada columna con los rótulos espíritu selecto y espíritu rudo. Espíritu selecto. Racionalista, se atiene a principios, intelectualista idealista optimista religioso a favor del libre albedrío monista dogmático. Espíritu rudo. Empirista, se atiene a hechos, sensacionalista materialista pesimista y religioso fatalista pluralista escéptico. Pospóngase ahora la cuestión de si estas dos composiciones contrastadas son o no coherentes y consistentes por dentro. En breve diré mucho a este respecto, pero de momento es suficiente, para lo que vamos a hacer a continuación, que exista gente de espíritu selecto y gente de espíritu rudo caracterizada tal como acabo de hacer. Probablemente, todos ustedes conocen algún ejemplo sobresaliente de cada tipo, y saben lo que cada uno piensa del que está en el lado opuesto, tienen una baja opinión el uno del otro. Cada vez que, como individuos, han tenido temperamentos intensos, su antagonismo ha sido, a lo largo de todos los tiempos, parte de la atmósfera filosófica de cada época. Sí, el antagonismo forma parte del ambiente filosófico del momento. El rudo siente que los selectos son sentimentales y blandos. El selecto siente que los rudos son toscos, insensibles y animales. Sus reacciones mutuas son como las que tienen lugar cuando los turistas bostonianos se mezclan con una población como la de Cripple Creek. Cada tipo cree que el otro es inferior a él, pero en un caso el desdén está mezclado con la distracción, mientras que en el otro contiene una pizca de recelo. Nota 3. Cripple Creek,
ciudad y región minera de Colorado en la que se implantó la ley marcial durante diciembre de 1903 para frenar los conflictos provocados por los trabajadores. Ahora bien, como acabo de señalar, en filosofía pocos somos puros y simples bostonianos de paso distinguido y pocos somos tipos duros de las montañas rocosas. La mayoría de nosotros anhela las cosas buenas de uno y otro lado. Claro que los hechos son buenos, que se nos dé un montón de ellos. Pero los principios también son buenos, que se nos colme de principios. Indudablemente que el mundo es uno, si lo miras de cierta forma, pero indudablemente que es múltiple, si lo miras de otra. Es uno y múltiple, así que podríamos adoptar una especie de monismo pluralista. Todo se halla necesariamente determinado y, sin embargo, claro que nuestra voluntad es libre, así que la verdadera filosofía es un determinismo con libre albedrío. Es innegable la maldad de las partes, pero el todo no puede ser malvado, así que el pesimismo práctico puede combinarse con el optimismo metafísico. Y así sucesivamente. La gente corriente, lega en filosofía, nunca es radical, nunca sigue estrictamente su sistema, sino que habita vagamente en un sector u otro de ese sistema que sea plausible, uno que se acomode a las exigencias que le van surgiendo. Pero algunos de nosotros somos más que meros legos en filosofía. Merecemos el título de atletas aficionados, y nos molesta tanta inconsistencia y vacilación en nuestro credo. No podemos conservar nuestra buena conciencia intelectual mientras sigamos mezclando cosas incompatibles de cada lado. Nos plantamos, así, en el primer tema realmente importante que les quiero plantear. Nunca ha existido tanta gente con una propensión empirista tan firme como la de hoy día 1906. Nuestros hijos, podríamos decir así, casi nacen científicos, pero nuestra estima por los hechos no ha neutralizado toda nuestra religiosidad. Esa misma devoción por los hechos casi es religiosa. Nuestro temperamento científico tiene algo devocional. Pero tómese a alguien de este talante y déjesele actuar como uno de esos aficionados a la filosofía que no desean mezclar un batiburrillo de sistema tal como hacen los legos. ¿En qué situación se encontrará en este bendito año de 1906? Desea hechos, y ciencia, pero también quiere religión. Y como es un aficionado y no un creador original de filosofía que sea independiente, buscará, naturalmente, orientación en los expertos y en profesionales que ya se encuentren en el campo de estudio. Muchos de ustedes, o posiblemente la mayoría, son aficionados de este tipo, ¿verdad? Pues bien, de hecho, ¿qué tipos de filosofía se encuentran ustedes que puedan satisfacer sus necesidades? Creo que hallarán una filosofía empírica que no es suficientemente religiosa, y una filosofía religiosa que no resulta suficientemente empírica para sus propósitos. Si se dirigen al bando que se preocupa más por los hechos, se encontrarán en acción todo el programa del espíritu rudo y el conflicto entre ciencia y religión en plena explosión. Pensemos, por ejemplo, en la rudeza, al estilo montañas rocosas, de una Hegel, con su monismo materialista, su dios éter y sus bromas sobre Dios como vertebrado gaseoso. Nota 4. Ernst Heinrich Hegel, 1834-1919, biólogo y filósofo alemán, que combinó el darwinismo con una filosofía de corte panteísta. Sostuvo que no hay distinción cualitativa entre los niveles psicológico, biológico y físico. La naturaleza orgánica posee, al menos latentemente, las cualidades de los organismos superiores y de los seres humanos. James conocía su Dermonismus, von Emil Strauss, 1893, al que alude en La voluntad de creer, y Diego Eltratzell, von Emil Strauss, 1899, donde aparece la expresión vertebrado gaseoso. Página 333. Parece que Lames leyó una traducción francesa.
El dios éter es la fuerza o energía cósmica que Haeckel identifica con una especie de divinidad omniabarcante. 0. Pongamos por caso a Spencer, que considera la historia universal como una simple redistribución de materia y de movimiento, poniendo educadamente a la religión de patitas en la calle, o sea, permitiendo que exista, pero sin que nunca se deje ver dentro del templo. Nota 5. Entiéndase, sin que se deje ver dentro del templo de la ciencia. En otras ocasiones James habla de la secta de la ciencia. En estos pasajes, James se refiere a los First Principles of a New System of Philosophy, Londres, Williams and Norgate, 1862,18672, de Herbert Spencer, 1820-1903. James manejó la edición de 1877. El tema de la redistribución de materia y movimiento aparece en la sección 92 del libro. Durante 150 años, el progreso de la ciencia parece haber consistido en la expansión del mundo material y la disminución de la importancia del hombre. Y su resultado ha sido, podemos decirlo así, la maduración del sentimiento naturalista o positivista. El hombre ya no da leyes a la naturaleza, sino que las asimila. Ella es quien se mantiene firme y él quien tiene que acomodarse. Es él quien tiene que registrar la verdad, por inhumana que sea, y someterse a ella. La visión es materialista y deprimente, nada de valentía y espontaneidad románticas. Los ideales se convierten en productos inertes de la fisiología, lo elevado es explicado por lo inferior y tratado para siempre como un ejemplo de nada más que. O sea, como nada más que algo de tipo inferior. Se logra, en suma, un universo materialista en el que solo los espíritus rudos se encuentran como en casa. Si, por el contrario, se inclinan por el bando religioso en busca de consolación, y siguen el consejo de las filosofías de espíritu selecto, ¿con qué se encuentran? La filosofía religiosa de hoy día y de esta generación actual es, entre nosotros, la gente de habla inglesa, de dos grandes tipos. Uno de ellos es más radical y agresivo, el otro tiene un aire de batirse en retirada. Por el ala más radical de la filosofía religiosa, entiendo el así llamado idealismo trascendental de la escuela anglo-hegeliana, la filosofía de gente como Green, los Guides, Bosanquet y Royce. Nota 6. Thomas Hill Green, 1835-1882, es uno de los hegelianos de Oxford, donde fue profesor de filosofía moral desde 1878. Hacia 1860 el sistemoflogic de Mill y el naturalismo de Spencer dominaban la escena, pero Green empezó a atacar al empirismo después de estudiar a Kant, Hegel, y a teólogos alemanes como Baur. Aprobó las iniciativas reformistas de los utilitaristas, pero no compartía la orientación individualista de Mill. Esta filosofía ha ejercido mucha influencia en los miembros más cultos de nuestro sacerdocio protestante. Es una filosofía panteísta e indudablemente ya ha mellado bastante el filo del teísmo tradicional del protestantismo. Aún así, el teísmo permanece. Es la descendencia directa, aunque con ciertas concesiones intermedias, del teísmo dogmático escolástico que todavía se enseña con gran rigor en los seminarios de la escuela católica. Durante mucho tiempo, entre nosotros fue común llamar la filosofía de la escuela escocesa, y es a ella a la que me refiero cuando digo que tiene el aspecto de batirse en retirada. Entre las transgresiones de los hegelianos y de otros filósofos de lo absoluto, por un lado, y las de los evolucionistas y agnósticos científicos, por otro, los representantes de este tipo de filosofía, James Martineau, el profesor Bourne, el profesor Ladd y otros, deben sentirse bastante agobiados. Nota 7. Porque esta filosofía es todo lo sincera y honesta que se quiera, pero no tiene un talante radical. Es ecléctica, un conjunto de concesiones que, por encima de todas las cosas, persigue un modus vivendi.
acepta los hechos del darwinismo y los de la fisiología cerebral, pero no actúa ni se entusiasma con ellos. Carece de tono agresivo y triunfal y, por tanto, tiene menos prestigio, mientras que el absolutismo obtiene prestigio debido a su estilo radical. Estos son los dos sistemas entre los que tendrán que elegir si se inclinan por la escuela de espíritu selecto. Si, como yo supongo, son amantes de los hechos, descubrirán la huella de la serpiente del racionalismo y del intelectualismo en todo lo que pertenece a este lado de la división. Eludirán, en verdad, el materialismo que acompaña al empirismo reinante, pero al precio de perder contacto con los aspectos concretos de la vida. Los filósofos más absolutistas viven a un nivel tan alto de abstracción que nunca tratan de bajar a tierra. El espíritu absoluto que nos ofrecen, el espíritu que construye nuestro mundo a través de su pensamiento, podía, por mucho que nos muestren lo contrario, haber construido cualquier otro universo de entre 1 millón en vez de nuestro mundo. No hay forma de deducir ningún hecho particular a partir de la noción del espíritu absoluto. Es compatible con cualquier estado de cosas, da igual lo que resulte verdadero aquí abajo. Y, poco más o menos, el Dios teísta es un principio estéril. Para conseguir hacerse alguna vaga idea de su carácter hay que dirigirse al mundo que él ha creado, porque, claro, es de esa clase de Dios que crea este tipo de mundo de una vez y para siempre. El Dios de los pensadores teístas vive en alturas tan puramente abstractas como el absoluto. El absolutismo tiene algo arrollador y vehemente, mientras que el teísmo es insípido, pero ambos son igual de remotos y vacuos. Pero, lo que ustedes quieren, digo yo, es una filosofía que no solo sirva para ejercer sus facultades de abstracción intelectual, sino que establezca alguna verdadera conexión con este mundo real de finitas vidas humanas. Lo que ustedes quieren es un sistema que combine ambas cosas, la lealtad científica a los hechos y la disposición a tenerlos en cuenta, el espíritu de adaptación y acomodación, en resumen, pero también la vieja confianza en los valores humanos y la espontaneidad resultante, sea de tipo religioso o de tipo romántico. Ese es el dilema, resulta que las dos partes de su quaesitum están irremediablemente separadas. El empirismo está unido a la negación de los valores humanos y religiosos, y la filosofía racionalista que puede considerarse religiosa ha perdido todo contacto definido con los hechos concretos, con las alegrías y las tristezas. No estoy seguro de cuántos de ustedes viven lo bastante próximos a la filosofía como para comprender totalmente lo que quiero decir con este último reproche, así que insistiré un poco más en esa irrealidad de todos los sistemas racionalistas que tan fácilmente repele a serios creyentes en los hechos como ustedes. Me gustaría haber conservado el primer par de páginas de una tesis que un estudiante me entregó hace 1 año o 2. Ilustraban este asunto tan claramente que siento no poder leérselas ahora. Este joven, que se había graduado en una universidad del oeste, empezaba diciendo que siempre había dado por entendido que cuando se entra en una clase de filosofía hay que establecer relaciones con un universo completamente distinto del que dejas detrás de ti, ahí, en la calle. Se supone que esos dos mundos, decía, tienen tan poco que ver uno con el otro, que no es posible tener la cabeza al mismo tiempo en las dos. El mundo de experiencias personales y concretas al que pertenece la calle siempre es más múltiple de lo que pueda alcanzar la imaginación, siempre está enmarañado, embarrado, plagado de dolor y de desconcierto. El mundo en el que te introduce tu profesor de filosofía es simple, limpio y noble. Las contradicciones de la vida real están ausentes de él y está levantado sobre una arquitectura clásica. Los principios de la razón trazan sus formas y las necesidades lógicas cementan sus partes. Y expresan, sobre todo, pureza y dignidad, como una especie de templo de mármol que reluce en una colina. En realidad, lejos de ser una descripción de este mundo real, todo es más bien una adición sobreañadida a él,
un santuario clásico en el que la fantasía racionalista puede refugiarse del aspecto gótico e intolerablemente confuso que presentan los meros hechos. No es una explicación de nuestro universo concreto, sino una cosa completamente diferente, un sucedáneo, un consuelo, una vía de escape. Su temperamento, si es que aquí podemos hablar realmente de temperamento, es completamente ajeno al talante de una existencia en lo concreto. Lo que caracteriza a nuestras filosofías intelectualistas es su refinamiento. Satisfacen exquisitamente ese anhelo de un objeto refinado de contemplación tan poderosamente deseado por el apetito del espíritu. Pero les pido que perciban sinceramente y en toda su amplitud ese colosal universo de hechos concretos, con toda su espantosa confusión, con sus sorpresas y crueldades y todo lo salvaje que exhiben, y díganme entonces si refinado es precisamente el adjetivo calificativo que necesariamente les viene primero a la cabeza. Es cierto que el refinamiento tiene su lugar entre las cosas, pero una filosofía en la que no se respira más que refinamiento nunca satisfará el temperamento mental empirista. Parecerá, más bien, un monumento a la artificialidad y, por eso, nos encontramos hombres de ciencia que prefieren volver la espalda a la metafísica como a algo enclaustrado y espectral, así como a gente práctica que se sacude el polvo de la filosofía y se deja llevar por la llamada de la selva. Verdaderamente, hay algo mórbido en la satisfacción con la que un sistema puro, pero irreal, colma a una mente racionalista. Leibniz fue una mente racionalista con un interés por los hechos infinitamente mayor que el de la mayoría de las mentes racionalistas pueden mostrar. Y sin embargo, si quieren ver la superficialidad encarnada solo tienen que leer su encantadora Teodicee, donde intenta justificar el modo en que Dios trata al hombre y probar que este mundo en el que vivimos es el mejor de los mundos posibles. Déjenme citar una muestra de lo que quiero decir. Entre otros obstáculos a su filosofía optimista, a Leibniz se le ocurrió considerar el número de los eternamente condenados. Nota 8. Admite como una premisa tomada de la teología que, en nuestro caso humano, ese número es infinitamente mayor que el de los salvados, y a continuación pasa a argumentar como sigue. El mal apenas significa nada en comparación con el bien, cuando se considera la verdadera grandeza de la ciudad de Dios. Coelius Secundus Curio ha escrito un pequeño libro, De Amplitudine Regni Coelestis, que se ha vuelto a imprimir hace poco, pero dista mucho de haber comprendido la extensión del reino de los cielos. Los antiguos tenían ideas mezquinas de las obras de Dios. Creían que solo la tierra estaba habitada, y hasta les daba miedo la idea de unos antípodas nuestros. Pensaban que el resto del mundo consistía en algunos globos brillantes y algunas esferas cristalinas. Pero hoy, se asignen o no límites al universo, hay que reconocer un número infinito de globos, tan grandes o mayores que el nuestro, y que tienen tanto derecho a ser habitados por seres racionales, aunque eso no significa que necesariamente todos sean hombres. Nuestra Tierra solo es uno de los 6 satélites principales de nuestro Sol y, como todas las estrellas fijas son soles, se comprende el lugar tan pequeño que nuestra Tierra ocupa entre las cosas visibles, puesto que solo es un satélite de una de ellas. Pues bien, podría ser que todos esos soles no estén habitados más que por criaturas felices, y nada nos obliga a creer que haya un gran número de condenados entre ellas, pues unos pocos ejemplos y muestras bastan para la utilidad que el bien saca del mal. Más aún, como no hay razón para suponer que haya estrellas en todas partes, ¿no podría existir un espacio más allá de la región de las estrellas? Y este inmenso espacio que rodea toda esa región, ¿no podría estar repleto de felicidad y de gloria? ¿Qué nos parecería entonces nuestro planeta y sus habitantes? ¿No se volvería algo incomparablemente más pequeño que un punto físico? No es nuestra Tierra sino un punto, comparada con la distancia de las estrellas fijas.
Así, como la parte del universo que conocemos casi se pierde en la nada comparada con lo que nos es desconocido pero que, aún así, estamos obligados a admitir y como todos los males que conocemos quedan dentro de esa casi nada, entonces puede ser que todos esos males no sean casi nada en comparación con los bienes que contiene el universo. En otra parte Leibniz dice, hay un tipo de justicia que no tiene por fin ni la enmienda del criminal, ni servir de ejemplo a otros, ni la reparación del mal. Esta justicia no se funda más que en la pura adecuación que encuentra cierta satisfacción en la expiación de una mala acción. Los socinianos y hobbes pusieron objeciones a esta justicia punitiva que es propiamente vindicativa, y que Dios se ha reservado en ciertas ocasiones. Siempre se basa en una relación de adecuación entre las cosas que satisface no solamente a la parte ofendida, sino también a todos los sabios, igual que la música bella o una buena obra arquitectónica satisface a un espíritu bien formado. Así es como las penas de los condenados continúan, aun cuando no sirvan para evitar el mal, y así es como continúan las recompensas de los bienaventurados, aunque ya no sirvan para hacerles preservar en el bien. Se puede decir, sin embargo, que los condenados se atraen siempre nuevos dolores por sus nuevos pecados y que los bienaventurados se atraen nuevos goces por nuevos progresos en el bien. Ambas cosas están fundadas en el principio de la adecuación. Pues, como ya he mostrado, todo lo que ha hecho Dios es de una perfección armoniosa. La comprensión de la realidad que tenía Leibniz es tan pobre que no necesita comentario alguno. Evidentemente, su mente jamás llegó a albergar una imagen realista de la experiencia de un alma condenada. Tampoco se le ocurrió que cuanto más pequeño sea el número de muestras del género alma perdida que Dios arroja como concesión para la adecuación eterna, más injustamente fundada se hallará la gloria de los dichosos. Lo que hace es obsequiarnos con un frío ejercicio literario, cuya sustancia vital no puede calentarse ni con el fuego del infierno. Y no se me diga que para mostrar la vaciedad del filosofar racionalista me he remontado hasta una superficial época de pelucas. El optimismo del racionalismo actual suena igual de superficial para las mentes amantes de los hechos. El universo real es algo abierto de par en par, pero el racionalismo construye sistemas, y los sistemas deben estar cerrados. Para los hombres que viven la vida práctica, la perfección es algo lejano y siempre está en proceso de desarrollo, pero para el racionalista, eso no es más que una ilusión de todo lo finito y lo relativo, el fundamento absoluto de las cosas es una perfección ya realizada para siempre. Encuentro un buen ejemplo de una rebelión contra el insustancial y superficial optimismo de la filosofía religiosa actual en una publicación del valiente escritor anarquista Morrison y Swift. Nota 9. El anarquismo del Señor. Swift va un poco más allá del mío, pero confieso que en buena medida simpatizo, y supongo que algunos de ustedes también simpatizan de corazón, con esa profunda insatisfacción que le produce el optimismo idealista que ahora está en boga. Su panfleto Human Submission comienza con una serie de recortes de páginas de sucesos, suicidios, muertes por inanición, y cosas así, como muestras de lo civilizado de nuestro régimen. Por ejemplo, después de que le echaran de su casa, situada en un vecindario del extremo este, por no pagar el alquiler y arrastrarse por la nieve de un lado a otro de la ciudad, con su esposa y sus 6 hijos, sin alimento y con la vana esperanza de conseguir un empleo, John Corcoran, dependiente, acabó con su vida ingiriendo ácido fénico. Corcoran perdió su puesto hace 3 semanas por haber caído enfermo, y durante el periodo de enfermedad sus escasos ahorros se esfumaron. Ayer había conseguido trabajo como jornalero para quitar nieve de las calles, pero estaba demasiado débil por la enfermedad y se vio obligado a marcharse después de manejar la pala durante 1 hora. Después reanudó, en vano, la tarea de buscar otro empleo. Completamente descorazonado,
Corcoran volvió a su casa anoche y se encontró a su mujer y a sus hijos sin nada que llevarse a la boca, y con la notificación del desahucio pinchada en la puerta. A la mañana siguiente se tomó el veneno. Tengo delante de mí los recortes de una innumerable lista de casos semejantes, continúa Mr. Swift. Se podría llenar una enciclopedia con relatos de este tipo. Cito estos pocos como toda una interpretación del universo. Tenemos conciencia de la presencia de Dios en un mundo que Él ha creado, dice un escritor en un número reciente de English Review. La presencia misma del mal en el orden temporal es la condición de la perfección del orden eterno, escribe el profesor Royce, The World and the Individual, I. 385. Lo absoluto se enriquece con cada disonancia y con toda esa enorme diversidad que abarca, dice F. H. Bradley, Appearance and Reality, 204. Nota 10. Francis Herbert Bradley, 1864-1924, es el mayor representante del idealismo de Oxford. En Ethical Studies, 1876, criticó el utilitarismo y negó que una religión positiva de la humanidad poseyera la unidad orgánica propia de una verdadera creencia religiosa. Para él, la religión debía ser la veneración a algo superior y real, y no una mera moral impregnada de emoción, como decía Matthew Arnold. The Principies of Logic aparecieron en 1883 y en ellos, además de atacar al empirismo, distinguió tajantemente entre cuestiones de lógica y cuestiones de psicología. En Appearance and Reality, Londres, Swanson Einstein, 1893, afirmó que el error y el mal no invalidan al absoluto, sino que proceden de una percepción de la realidad. O sea, quiere decir que todas las personas desgraciadas enriquecen el universo. Eso sí que es filosofía. Pero, mientras que los profesores Royce y Bradley, y una gran multitud de cándidos y escrupulosos pensadores, desvelan la realidad y lo absoluto y encuentran una explicación convincente del mal y del dolor, esta es la condición de los únicos seres que conocemos en todo el universo con una conciencia desarrollada de lo que es el universo. La realidad es lo que esas personas experimentan. Y eso nos da a conocer un aspecto absoluto del universo. Es la experiencia personal de los que están más cualificados dentro de nuestra esfera de conocimiento para tener experiencia, para decirnos lo que es. Ahora bien, ¿qué viene a ser pensar sobre la experiencia de esas personas, comparado con sentirla como ellas la sienten, directa y personalmente? Los filósofos tratan con sombras, pero los que viven y sienten, conocen la verdad. Y el espíritu de la humanidad, no el de los filósofos ni el de la clase dirigente, sino el de la gran masa de hombres que piensan y sienten en silencio, está llegando a esta misma conclusión. Están empezando a juzgar el universo como hasta ahora solo se les había permitido a los hierofantes de la religión, y están aprendiendo a juzgar a estos. El caso de este trabajador de Cleveland que mata a sus hijos y luego se suicida, otro de los sucesos citados, es uno de esos estupendos hechos elementales de este mundo moderno y de este universo. No puede ser paliado o minimizado por ningún tratado sobre Dios, el amor, y el ser existe irremediablemente, en toda su monumental vacuidad. Es uno de los elementos simples e irreductibles de la vida en este mundo, después de millones de años de oportunidades divinas y 20 siglos de Cristo. En el mundo moral, esos hechos son como los átomos y subátomos del mundo físico, primarios, indestructibles. Y de lo que se jacta el hombre es de la impostura de toda filosofía que no percibe en esos sucesos el factor consumado de la experiencia consciente. Esos hechos prueban incontestablemente la nulidad de la religión. El hombre no le concederá a la religión 2000 siglos o 20 siglos más para que se ponga a prueba y desperdicie el tiempo humano. Se le ha pasado su tiempo, su periodo de prueba ha tocado fin.
Su propio testimonio la agota. La humanidad no dispone de eras ni eternidades que malgastar ensayando sistemas desacreditados. Esta es la reacción de una mente empirista ante este balance de los racionalistas. Es un rotundo, no, gracias. La religión, dice el Sr. Swift, es como un sonámbulo para el que las cosas reales desaparecen. Tal es el veredicto, aunque posiblemente menos cargado de sentimiento, de todo investigador aficionado a la filosofía de ahora que se dirige a los profesores de filosofía en busca de medios que satisfagan plenamente las necesidades de su naturaleza. Los escritores empiristas le ofrecen un materialismo, los racionalistas algo religioso, pero para esa religión las cosas reales desaparecen. Y así se convierte en el juez de los que somos filósofos. Selectos o rudos, siempre nos encuentra insuficientes. Ninguno de nosotros puede tratar con desdén sus veredictos porque, después de todo, la suya es la mente peculiarmente perfecta, la mente cuya suma de demandas es mayor, y cuyas críticas y disconformidades son inevitables a la larga. En este punto empieza a atisbarse mi solución. Ofrezco una filosofía que puede satisfacer ambas exigencias y que tiene el extraño nombre de pragmatismo. Puede ser religiosa como el racionalismo, pero, al mismo tiempo, mantiene, como el empirismo, el más estrecho contacto con los hechos. Espero ser capaz de transmitirles una opinión tan favorable hacia esta filosofía como la que yo tengo. Sin embargo, como estoy a punto de acabar esta primera charla, ahora no discutiré a fondo el pragmatismo. Empezaré hablando de él a la próxima campanada del reloj. Ahora prefiero que volvamos un poco sobre lo que he dicho. Si algunos de ustedes son filósofos profesionales, y sé que algunos lo son, seguro que mi discurso les habrá resultado vasto en un grado imperdonable, o bueno, casi increíble. Espíritus selectos y espíritus rudos, qué bárbara distinción. Mira que la filosofía está colmada de delicadas distinciones intelectuales, sutilezas y meticulosidades, mira que puede lograr todo tipo posible de combinación y de transiciones. Pero no, qué tremenda caricatura, qué reducción de las cosas más elevadas a su expresión más baja posible produce representar su campo de conflicto como una bronca escandalosa entre dos temperamentos hostiles. Pero qué concepción tan infantil y superficial. Qué estúpido es considerar las abstracciones de los sistemas racionalistas como un crimen y condenarlos por ofrecerse como santuarios y lugares de evasión, en vez de como prolongaciones del mundo de los hechos. Pero, ¿no son precisamente todas nuestras teorías remedios y lugares de evasión? Y si la filosofía ha de ser religiosa, ¿acaso puede ser otra cosa que un lugar para evadirse de la crudeza de la superficie de la realidad? ¿Qué cosa mejor puede hacer que elevarnos por encima de nuestra sensibilidad animal y mostrarnos un lugar diferente y más noble donde albergar nuestros espíritus, ese gran armazón de principios ideales que sustentan a toda realidad y que intuye el intelecto? ¿Pueden ser los principios y las perspectivas generales otra cosa que esquemas abstractos? ¿Se construyó la Catedral de Colonia sin el diseño de un arquitecto sobre papel? ¿Es el refinamiento en sí mismo una abominación? ¿Es la rudeza concreta la única cosa verdadera? Créanme, siento toda la fuerza de esta acusación. En efecto, la descripción que he dado es monstruosamente simple y ruda, pero como todas las abstracciones también puede probarse de alguna utilidad. Si los filósofos pueden tratar abstractamente la vida del universo, no deben quejarse de un tratamiento abstracto de la vida de la filosofía misma. En realidad, la descripción que he dado, aunque esquemática y burda, es literalmente verdadera. Los temperamentos, con sus apasionadas tendencias y oposiciones, determinan a los hombres en sus filosofías, ahora y siempre.
Los pormenores de los sistemas se pueden discutir gradualmente, y cuando el estudioso está trabajando en un sistema, a menudo puede dejar que los árboles le tapen el bosque. Pero una vez que el trabajo esté cumplido, la mente siempre lleva a cabo su gran acto sumario, e inmediatamente el sistema se presentará ante uno como una cosa viviente, con ese simple y extraño toque de individualidad que asalta nuestra memoria, como el espectro de un amigo o el de un enemigo que han muerto. Walt Whitman no es el único que pudo escribir aquello de quien toque este libro toca a un hombre. Nota 11. Walt Whitman, 1819-1892. El pasaje que cita James puede ser del poema So Long, que pertenece a Songs of Parting, Camerado. This is no book o touches this, touches a man, página 383 de la edición de 1872 de Leaves of Grass, Washington, D.C. Los libros de todos los grandes filósofos son como otros tantos hombres. La percepción de un aroma personal y esencial en cada uno de ellos, característico, aunque indescriptible, es el fruto más hermoso de nuestra educación filosófica. Los sistemas pretenden ser una representación del gran universo de Dios, pero resulta ser y de qué forma tan flagrante. Una revelación de lo intensamente extraño que puede llegar a ser el aroma personal de alguna criatura humana. Una vez reducido a estos términos, y todas las filosofías pueden serlo en mentes que se hayan vuelto críticas por aprendizaje, nuestro trato con los sistemas se vuelve una reacción humana instintiva e informal de satisfacción o de desagrado. Nos volvemos tan tajantes con lo que admitimos y con lo que rechazamos, como cuando alguien pretende ganarse nuestro favor. Nuestros veredictos se expresan con simples adjetivos de alabanza o descrédito. Evaluamos el carácter total del universo tal como lo sentimos, en contra del toque de la filosofía que se nos ofrece, y para hacerlo nos basta una sola palabra. Statt der lebendigen Natur decimos da Gott die Menschen zu finden. Pero qué mejunje tan nebuloso, qué cosa tan entumecida, tan atada, qué artificialidad tan oprimente, qué excrescencia académica tan mohosa, qué sueño enfermizo. Fuera con ella. Fuera con todas ellas. De ninguna forma. No, de ninguna. Nota 12. Indudablemente, lo que nos da una impresión resultante de un filósofo es nuestro trabajo sobre los detalles de su sistema, pero lo que nos hace reaccionar es esa misma impresión resultante. En filosofía, la pericia se mide por la precisión de nuestras reacciones sumarias, por el perspicaz epíteto inmediato con el que el experto consigue captar el parecido de objetos complejos. Pero para que surja el epíteto no se necesita una enorme pericia. Poca gente posee una filosofía propia completamente articulada, pero casi todo el mundo tiene su propia y peculiar percepción del carácter total del universo, y también de la plena inadecuación de los sistemas particulares que conoce para encajar con ese carácter. O sea, esos sistemas no abarcan el mundo de cada cual. Uno resulta demasiado pulcro, otro excesivamente pedante, el tercero un saldo de opiniones, el cuarto demasiado mórbido, el quinto artificial o cualquiera sabe. Sea como sea, unos y otros sabemos taxativamente que esas filosofías no atinan, no aciertan, no marchan, y por tanto no es asunto suyo hablar en nombre del universo. Estoy seguro de que para muchos de ustedes que me oyen aquí, los nombres de Platón, Locke, Spinoza, Mill, Kant, Hegel, evito prudentemente nombrar a los de mi país, no constituyen más que reminiscencias de peculiares y personales modos de no estar a la altura. Sin duda, sería absurdo que esas maneras de considerar el universo fueran realmente verdaderas. Los filósofos debemos reconocer este tipo de sentimientos que se suscitan en ustedes. Y en última instancia, insisto, todas nuestras filosofías acabarán siendo juzgadas según esos sentimientos.
La manera finalmente victoriosa de ver las cosas será la más absolutamente admirable para la marcha normal de los espíritus. Una palabra más sobre las filosofías como inevitables esquemas abstractos. Hay esquemas y esquemas de construcciones con espesor, concebidos en el espacio por sus proyectistas, y esquemas planos de construcción inventados sobre papel, con la ayuda de regla y compás. Estos últimos siguen siendo escuetos y esqueléticos hasta cuando se levantan en piedra y mortero, pero los esquemas ya sugieren el resultado. Verdaderamente, un esquema es algo insuficiente por sí mismo, pero eso no significa que sea poca cosa. Lo que provoca un gesto de rechazo en los empiristas es la esencial sutilidad de lo que sugieren las filosofías racionalistas al uso. El sistema de Herbert Spencer viene muy al caso. Los racionalistas lamentan su horrible cúmulo de carencias, su seco temperamento de profesor, su monótono soniquete, su predilección por los recursos fáciles en los argumentos, su falta de preparación hasta en los principios de la mecánica y, en general, la vaguedad de todas sus ideas fundamentales, todo su rígido sistema tambaleante sobre quebradizos y trastocados andamios. Y, sin embargo, media Inglaterra desea darle sepultura en la abadía de Westminster. ¿Por qué? ¿Por qué Spencer despierta tanta admiración a pesar de la debilidad que presenta a ojos de los racionalistas? ¿Por qué tanta gente instruida a la que le produce la misma impresión, ustedes, quizás yo, desearían, pese a todo, verle en la abadía de Westminster? Pues, simplemente, porque sentimos que su corazón está filosóficamente en el sitio que debe. Puede que sus principios solo sean pellejo y huesos, puede que sean demasiado descarnados, pero en cualquier caso sus libros intentan amoldarse a la forma particular del armazón concreto de este mundo. El estruendo de los hechos resuena en todas sus páginas, no cesa de citar hechos, los pone de relieve, decide tirar hacia su lado, y eso es bastante. Es la clase de cosas adecuada para la mente empirista. La filosofía pragmática, de la que espero empezar a hablar en la próxima conferencia, preserva una relación cordial con los hechos, pero a diferencia de la filosofía de Spencer, ni empieza ni acaba poniendo de patitas en la calle a las auténticas construcciones religiosas. También las trata cordialmente. Espero poder conducirles precisamente hasta esa manera mediadora de pensar que ustedes demandan. Página 76.